Semana Santa, hoy domingo de Pascuas, domingo de Resurrección, sin duda una fecha importante para quienes profesan la religión católica y para los cristianos en general. La Iglesia dice que la Semana Santa debe ser dedicada a la reflexión. Por eso, hoy vamos a tomarles la palabra para reflexionar sobre la crisis por la que atraviesa desde hace tiempo la Iglesia católica. Trataremos de entender por qué cada vez hay menos seguidores de esta religión en México. Parece claro que el catolicismo enfrenta una crisis importante. La pregunta es, ¿por qué? Podríamos partir de analizar quizás la trayectoria de un hombre que ha sido referente de la Iglesia católica en los últimos tiempos, en los últimos 30 años. Una figura que ha declarado, entre muchas otras cosas, que las mujeres son las responsables de los feminicidios, que los abortos son como las matanzas del crimen organizado. Alguien que considera que la homosexualidad está en el mismo costal que la zoofilia o la pedofilia. Un sujeto que por décadas se manifestó en contra de todas las demandas del progresismo, que combatió la teología de la liberación dentro de la Iglesia católica, que llamó comunismo a todo lo que fuera medianamente de avanzada y que se vinculó a los más rancios gobernadores del antiguo régimen. Me refiero nada más y nada menos que al hoy arzobispo emérito de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, un hombre que en su sola trayectoria condensa muchas de las cosas que están podridas en la Iglesia Católica en México como institución. Juan Sandoval es una figura que representa como nadie el conservadurismo y el pensamiento más retardatario. Recordemos un poco la historia de este personaje. Sandoval Íñiguez se volvió obispo en 1988 y arzobispo de Guadalajara en 1994, después del asesinato de su antecesor, Juan José Posadas Ocampo, a manos del crimen organizado. Ese mismo año, en 1994, Sandoval Íñiguez alcanzó el grado de cardenal, donde se mantuvo hasta 2011, cuando se retiró por haber alcanzado la edad de 75 años. Sin embargo, Sandoval conservó el título de arzobispo emérito. Pero vean ustedes qué interesante. Juan Sandoval decidió que, aunque ya no fuera él el cardenal, se quedaría con la residencia del arzobispado de Guadalajara, una hermosa y muy grande casa en Tlaquepaque que perteneció a su antecesor y que él, por sus pistolas, decidió conservar para seguir viviendo ahí, aunque ya no fuera formalmente el arzobispo. Algo así como si un gobernador decide seguir viviendo en el Palacio de Gobierno cuando su mandato se ha terminado. Un acto de absoluta prepotencia y abuso de poder, como se podrán ustedes imaginar. Durante todo su tiempo en la Iglesia Católica, Juan Sandoval Íñiguez ha usado su posición dentro de la institución para atacar cualquier cosa que se parezca al progresismo. En 2005, por ejemplo, se opuso a que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco diera a los jóvenes una cartilla de derechos sexuales. Cartilla que tenía por objeto difundir educación sexual, porque, según el arzobispo hoy emérito, presentaban el sexo como diversión y no como un acto destinado a la procreación. En ese mismito tono, Sandoval ha dicho que los libros de texto que incluyen la educación sexual sirven para pervertir a las infancias, promover la homosexualidad y el aborto. Y bueno, ¿cómo olvidar el intenso activismo de Juan Sandoval durante el gobierno de Ebrard? Recordarán ustedes que durante su gestión como jefe de gobierno, el hoy canciller impulsó la despenalización del aborto y las uniones entre personas del mismo sexo. Bueno, pues Sandoval Íñiguez casi enloqueció, al punto de que llegó a declarar que Ebrard había maiciado a los jueces de la Suprema Corte que aprobaron el matrimonio igualitario y amagó con una posible excomunión al entonces jefe de gobierno. La razón por la que le molesta
tanto al arzobispo emérito Juan Sandoval Íñiguez que se promueva la educación sexual, el uso de anticonceptivos, la despenalización del aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo, es que, según él, todo eso forma parte de una agenda internacional impulsada por unas élites con el fin de reducir la sobrepoblación y establecer un nuevo orden mundial. Escuchen nada más esta obra de arte del conspiracionismo. Es una declaración de Juan Sandoval Íñiguez en 2010 a propósito de la adopción homoparental. El cardenal dijo: esto es una aberración que obedece a intereses internacionales que van por la línea del maltusianismo de muy alto poder económico y publicitario, que van por la línea del mal y que están empeñados en que la población del mundo disminuya. Válgame, me preocuparía por la salud mental del ex cardenal si no fuera porque he escuchado estas mismas ideas dignas de los mejores terraplanistas de otros grupos conservadores. Por desgracia, el arzobispo emérito no solo destaca por estas ideas conspiranoicas. Juan Sandoval Íñiguez, quien hoy tiene 89 años de edad, también es conocido por su marcado machismo y misoginia. Como muestra están estas declaraciones de 2017 en las que culpó a las mujeres por los feminicidios. Sí, así como lo oyen, textualmente declaró: las mujeres están conscientes de las razones que han propiciado el incremento de los feminicidios y por ello deben cuidar dónde y con quién andan. Y también dijo, aunque usted no lo crea, dijo: las mujeres no deben andar provocando, que por eso hay muchas violadas. O bueno, ¿qué decir? ¿Qué decir de cuando declaró que los abortos son iguales a las atrocidades del crimen organizado? Sus posturas abiertamente homofóbicas también han sido terribles. En 2011, Sandoval Íñiguez puso en el mismo saco la homosexualidad con las prácticas como la zoofilia o la pedofilia. Y es que para él no hay diferencia entre una cosa y la otra. Pero bueno, no solo preocupan estas ideas del arzobispo, también es muy grave su papel en los casos de pederastia dentro de la Iglesia Católica. Quizás ustedes no lo sabían, pero en la década de 1990 había un lugar llamado Casa Alberione, ubicado en Tonalá, en Jalisco. Ahí se mandaban a los sacerdotes que abusaban de menores. En teoría, los curas pederastas iban para ser reformados, pero para muchos era simplemente un lugar donde los encubrían. Bueno, pues Sandoval Íñiguez fue el encargado de este centro durante su arzobispado. En 2016, en una entrevista a la agencia de noticias EFE, el ex cardenal declaró textualmente: cuando en el 2001 el Papa Juan Pablo II dijo que los pederastas tenían que salir del ministerio, entonces di la disposición a Casa Alberione que no admitieran ningún sacerdote pederasta. Para muchos, esto significó una aceptación tácita de que en su momento Juan Sandoval encubrió pederastas. Pero además, en esa misma entrevista, Sandoval Íñiguez declaró que durante todo su periodo como arzobispo, de 94 a 2013, solo le había tocado un caso de pederastia y que lo remitió a las autoridades. Sin embargo, en 2010 declaró que tuvo que lidiar con 5 o 6 casos de pederastia en Guadalajara. ¿Por qué se habrá contradicho el ex cardenal de esta manera? Porque al parecer lo sigue haciendo. A Juan Sandoval siempre le ha gustado meterse en política. En 2011 se reveló un cable de Wikileaks que daba cuenta de una reunión entre él y el embajador de Estados Unidos en el Vaticano. Esta reunión presuntamente tuvo lugar en marzo de 2006 en la llamada Santa Sede y tuvo como objetivo que el cardenal mexicano le transmitiera su preocupación al embajador de Estados Unidos por el ascenso de López Obrador en México en las elecciones de ese año. No ha sido la única vez
que Sandoval Íñiguez ha declarado su rechazo al gobierno de López Obrador. En las elecciones del año pasado, Sandoval invitó a la población a no votar por Morena, lo que fue una evidente falta a la ley electoral. Esto le valió al ex cardenal una sanción por parte del INE. Textualmente, Sandoval pidió no votar por el partido en el poder, es decir, no votar por Morena, porque este gobierno, según él, es parte de un comunismo que nos va a llevar a la dictadura. Y bueno, ¿cómo no mencionar el papel de Juan Sandoval Íñiguez en la pandemia de COVID-19? Él fue una de las voces más irresponsables que promovieron remedios falsos y llamaron a no usar el cubrebocas. Incluso, Juan Sandoval llegó a decir que si te daba COVID-19, bastaba con que tomaras un tecito de guayaba y dióxido de cloro. En fin, toda una fichita el arzobispo emérito de Guadalajara. Un hombre que seguramente en los libros de historia del futuro aparecerá como uno de los representantes más extremos del conservadurismo mexicano. Hace algunos meses tuve la oportunidad de hacerle una larga entrevista al cardenal Juan Sandoval Íñiguez. Bueno, al cardenal lamentablemente no le gustaron mucho mis preguntas y le molestaron cada vez más a medida que avanzaba la conversación, hasta que finalmente decidió interrumpir la entrevista. Pero, ¿por qué no la ven? ¿Por qué no la ven? Y ustedes me dan su propia opinión. Al final conversamos. ¿Me puedo quitar el...? Sí, claro. ¿Sí? No hay problema. Libérense. Sí, ¿verdad? Hemos pasado meses muy duros, ¿no? Con esto del COVID. Yo no me he puesto... Por favor, cuando voy con el doctor, que me nada más. Solo cuando va con el doctor. No es absolutamente necesario. No me he puesto en este año y pico. Sí. Porque sé que es una payasada. ¿Lo del cubrebocas es una payasada? Sí. Una manera de dominar. ¿Qué hacen los musulmanes para dominar a las viejas? Tienen 4 legítimas y queridas las que puedan mantener. Sí. Cuidado que se vayan a pelear las viejas, pero las va a tapar. Y cuando salen a la calle, totalmente... ¿Y esto lo fragó a alguien para dominar? ¿Esto del cubrebocas a quién se le ocurrió? A Bill Gates y a todos. ¿Sí? Sí, ¿De veras? a los del gobierno mundial. Claro. Ahora sí se viene el gobierno mundial. ¿Por qué? ¿Qué están buscando, cardenal? Mira, lo que están buscando desde hace, ya muy fuertemente, desde hace 4 siglos, es el gobierno mundial, los sionistas. Ajá. Tú has leído la Biblia, Antiguo Testamento. Sí. ¿Cuántas promesas les hizo Dios a Abraham y a su descendencia de darles todo el mundo? De oriente a occidente, de norte a sur, de mar a mar. ¿Sí? Y serán numerosos como las estrellas, Sí. por las arenas del mar, y serán dueños de la tierra. Entonces dicen que la tierra es suya. Sí. Odian de corazón a Cristo y al cristianismo, los cristianos odian de corazón. Y están buscando ya de una manera muy organizada el dominio mundial. ¿Cuáles son las relaciones que tienen a su favor? La masonería. La masonería está dirigida, en último término, por los judíos. Fue fundada oficialmente el 1717, cuando Disraeli era primer ministro de Inglaterra. Y tienen masones por todo el mundo, que son los chalanes del gobierno mundial. O sea, ellos están para ni saben que sirve el gobierno mundial. Sí. Han armado las herejías y han armado las guerras. Armaron la Primera Guerra Mundial. Hicieron ya entonces poner una institución para dominar. La Liga de las Naciones no funcionó. Armaron la Segunda Guerra Mundial con el cuento de que Hitler había matado 6 millones de judíos. ¿Por dónde los agarraban? Pues no lo sabían. Sí, mató unos 300,000, sí. Pero la equivocación de Hitler fue pensar que los judíos que hacían el daño eran los pobres que tenía ahí en Alemania. Pues eran profesionistas, zapateros, carpinteros, sastres, doctores, ¿verdad? Sí. Los judíos grandes estaban en Londres y en Estados Unidos. ¿Qué les hacía? Los Rockefeller, los Morgan, los Rothschild, los
Vanderbilt, todos están por acá. Entonces, ¿qué pretende? El gobierno mundial. El gobierno mundial. ¿Y la ideología de género tiene que ver con eso? Pues claro. Señor. Con la ideología de género acaban con la vida, para acabar pronto. Pero la ideología de género tiene que ver con... acaban con la vida. Ajá. Porque incluye muchas cosas. Incluye el aborto, la antinatalidad, el homosexualismo. Dime tú si dos hombres que se casan o se aman son fecundos. Y entre más aumente el homosexualismo, en hombres o mujeres, pues hay menos producción. Sí. La ideología de género pretende acabar con la familia y la vida. Por ejemplo, los pueblos de Europa. Sí. Su población va disminuyendo porque a eso sí se creyeron. Sí. No sé, hay muchas cosas que hay que informar. Tengo pues, un año leyendo de eso. Sí. Ahorita usted, digamos, No, ya no es... Una visión general, lo que tú quieras. Platiquemos un poco de lo que le está pasando a la Iglesia Católica. Aquí en Jalisco y en otros estados hay un crecimiento de la Iglesia Evangélica. Aquí en particular la Iglesia de la Luz del Mundo ha crecido de forma sobresaliente. ¿Por qué los feligreses están buscando otras iglesias y por qué el número de católicos está disminuyendo? ¿Cómo explica usted eso, monseñor? Pues la verdad, desde luego se requiere un análisis más serio, pero en primer lugar la propaganda es tan contraria, tan adversa. Sí. Ha habido en la iglesia escándalos. Sí. Y antes los escándalos pues eran menos y además se callaban. Pero ahora un escándalo que pasa en el Vaticano, que pasa en Alemania, que pasa acá, se sabe por todo el mundo. Entonces ellos hay todo un aparato de, ustedes lo saben, son comunicadores, el Netflix, por decir, el YouTube, ¿a qué se dedican? Cuando hay una película ahora, como la de los años 50, 60, cuando hicieron los 10 mandamientos, el Quo Vadis, eran fantásticos sobre el que se atrevió a hacer una película buena fue Mel Gibson, que hizo La Pasión, peliculón. Lo descartaron de Hollywood. ¿Y no será que la iglesia se ha alejado de la gente, del pueblo? Sí, y que por eso la gente está buscando la iglesia católica y están buscando otras opciones. Esto es mutuo, también la gente se ha alejado de la iglesia. Ajá. Porque no vas a traer los lazados, ¿verdad? De uno por uno, o poner lista que se presenten todos. La iglesia tiene sus puertas abiertas, ahorita no por la pandemia, pero tiene sus puertas abiertas. Pero si los padres de familia no mandan a sus hijos, por ejemplo, no mandan a sus hijos al catecismo, ¿quién los lleva? Claro. No los mandan. Claro. ¿Por qué? Porque tienen otros intereses, los padres de familia tienen otros intereses. Ellos tienen la obligación, en el bautismo se les dice si se comprometen a educarlos en la fe, dicen que sí, pero no la cumplen. ¿Qué tanto ha afectado los escándalos de pederastia? Son muchos y afectan demasiado porque son muy publicitados. Ajá. Pero en comparación de los que se cometen en otras entidades... La Luz del Mundo está peor. Pues está peor. ¿Qué piensa de esa iglesia de la luz? ¿Qué piensa de la Luz del Mundo? La Luz del Mundo fue un intento de calle de dividir a la iglesia católica. Ajá. Él hizo 2 o 3 intentos, el de México fue el patriarca Pérez, no pegó. Aquí venía un soldadote que es ahí de Cobotlán, que recorrió México, el norte de México, venía como mentalidad protestante, quiso fundar una iglesia. Y el gobierno de Calles en 1926 le ayudó. ¿Cómo le ayudó? Le dio 14 hectáreas aquí en el este de la ciudad. Le dijo, son tuyas ahí para que hagas tu centro. Y entonces empezó a ofrecer un terrenito para una casa a los que se hicieran de su iglesia. Ayudó por el gobierno. Es una obra de Calles que permanece y que ha aprendido porque el gobierno la sostiene. ¿Y cómo lo ve? ¿Como una iglesia muy fanatizada? No, bueno, sí, fanatizada con sus líderes, sí. Ahora Dios se ha encargado pues, de bajarle los humos.
siempre tuvieron ellos la mala costumbre de abusar de las mujeres. Sí. El fundador, el hermano Aarón, le decía, cuando veía una muchacha bonita, decía, papá, tráemela para santificar. Sí. Su hijo Samuel tenía la misma maña. Sí. De pedir como en la Edad Media, ¿no? Sí. El caballero feudal que tenía derecho de pernada, pues bueno, Sí. tráeme a tu hijo para santificarla. Y este otro, que se autonombró cabeza de la iglesia de la luz del mundo, les arrebató, se adelantó a los hermanos, porque son varios, ese le daba todo, amor y otra cosa. Pero lo malo para él fue que tenía crímenes en Estados Unidos, crímenes de pederastia en Estados Unidos, y se atrevió a ir para allá. No lo pensó, ya se lo agarraron y no lo van a soltar. Hablemos un poquito de los casos de pederastia en la Iglesia Católica. Cuando usted fue arzobispo, ¿tuvo conocimiento de casos? Porque, por ejemplo, yo encontré que en 2010 usted declaró que había habido 5 o 6 casos de curas pederastas durante su periodo, y luego en 2016 declaró que había sido solo uno. ¿Cuántos casos usted conoció? Mira, los que conocí fueron realmente pocos. Pocos. Fueron pocos. Ya. Puede ser que haya habido otros que no haya yo conocido, pero los que conocí fueron pocos. ¿Y qué hizo con los que conoció? Cuando conoció casos, en ese momento, ¿qué hizo? Cuando usted supo de esos casos. Lo que marcaba ya la norma de la Santa Sede, hacerles juicio y mandar a la Santa Sede la información. Ya, eso hizo usted. Eso hice siempre. ¿Y qué pasó? ¿En qué derivó eso? Alguno cayó en la cárcel y ahí lo dejé. Qué bueno. No. Yo corté por lo sano, no dejé. ¿Hubo mucha omisión por parte de la Iglesia Católica frente a estos casos? ¿O respondió bien? Bueno, la Iglesia Católica es muy grande por todo el mundo. Es una pregunta de los 100,000, o sea, claro, no 60,000. ¿Qué te digo? No voy a juzgar yo a la Iglesia que tengo a los obispos del mundo. No es solamente el no castigarlos, es la promoción de algunos obispos, de algunos jerarcas de la Iglesia, la promoción de la homosexualidad ahorita y en tiempos anteriores que se colaron. La Iglesia Católica fue infiltrada a partir del Concilio Vaticano II del 1970 años. Ha sido infiltrada. Han llegado arriba los infiltrados. ¿Infiltrados de dónde? ¿Quiénes son los infiltrados en la Iglesia? Por los que andan con la otra parte, como los que promueven el divorcio, la homosexualidad, la unión de homosexuales. La ideología de género. Ellos se infiltraron en la Iglesia. ¿Y quiénes son? ¿Dónde los ven? ¿Qué sectores? Pues ve las noticias. No hay cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes infiltrados. Ajá. Si tú lees, por ejemplo, el libro que le conseguí yo a Juan Manuel, ahí está la lista. Ahí está la lista de gente en este momento que defiende todas esas cosas de la ideología de género con ardor. Oiga. Son infiltrados. Tienes toda una gran parte del clero alemán, sí, que está exigiendo eso al Papa. Ajá. Cuando se celebró el sínodo de la Amazonia, sí, querían exigirle al Papa que ordenara mujeres y hombres casados. Sí. Y el Papa estuvo a punto, menos mal que se detuvo. Si no hubiera sido una herejía tremenda. ¿Y cómo ve usted este Papa en esos temas? Porque él ha mostrado cierta apertura ante temas como la homosexualidad, el aborto. Bueno, tú la llamas apertura. Tú la llamas apertura. No es apertura. ¿Cómo ve la posición del Papa? La norma, mira, yo no voy a juzgar, menos aquí en público, pero lo que te digo es que en nuestra doctrina cristiana de siempre, desde Sodoma y Gomorra para acá y en San Pablo está la homosexualidad totalmente castigada, prohibida. Ajá. Hasta ahí te digo. Entonces no debería haber tolerancia frente a ella. No. Ninguna. La tolerancia es que, ¿cómo te dijera? Siempre habrá homosexuales, los ha habido de toda la historia de la humanidad. Pero antes no lo presumían ni lo divulgaban, el que era.
O sea, es mejor que lo vivan más en secreto, que no lo estén exhibiendo. Claro, como es un vicio, y cuidado que lo vayan a perseguir, porque digo que es un vicio, porque es un vicio según nuestra fe cristiana, ¿no? Ajá. Ahí está muy claramente en San Pablo, nombra varios pecados que excluyen del reino de los cielos y nombra la homosexualidad. Don Juan, en 2010 usted criticó el matrimonio igualitario. Claro. Y señaló que los homosexuales eran una minoría insignificante. ¿Cuántos son? ¿Qué porcentaje de la población? No, yo me refería a los sacerdotes seguramente, no a la población de homosexuales. Ya. Eso no lo sé. Ya. Yo creo que ha crecido mucho, como le hacen propaganda. Pero usted decía que los homosexuales eran una minoría insignificante. Bueno, sí, lo dije, en comparación de los que en ese tiempo eran varón definido, mujer definida, yo creo que sí eran, digamos, no sé, un 5, un 10%. 5 o 10%. ¿Y en la Iglesia Católica? En el mundo. En la Iglesia Católica, ¿qué te digo? ¿Cuántos habrá? ¿Eh? ¿Cuántos habrá dentro de la Iglesia Católica? ¿Qué para cuánto sabes tú? Qué bárbaro. ¿Son muchos? Son muchos, pero es que fíjese que estaba yo leyendo un libro de un señor francés llamado Martel, que estuvo con usted, él cuenta en el libro, que estuvo aquí, que platicó con usted. No sé si leyó el libro. Sin vergüenza. ¿No le gustó el libro? No para nada. ¿Por qué? Porque lo que dice ahí son mentiras y exageraciones. Déjeme leerle una cosita que yo saqué de ese libro y usted me contesta si lo que piensa. Digo que yo le sobé la mano, que seguramente a mí también me gusta que cuando se me despedí yo le sobé la mano. Ahí lo dice en el libro, fíjate bien. Eso dice. Sí, no, esa parte no la vi. No sé que ibas a venir a preguntar pura porquería. Yo pensé que ibas a venir a preguntar algo más noble, algo más digno. Estás metiéndote en pura basura. ¿Yo? Sí. No, yo ahorita hablamos de los temas más importantes, pero para terminar con esto, nomás le quería leer una parte de ese libro porque sí me parece importante que alguien desmienta esto. Dice que llegado a este punto, le pregunto a Francesco Lepore cuál es a su juicio la importancia de esta comunidad, incluyendo todas las tendencias en el clero del Vaticano. Y dice, Lepore, que el porcentaje es muy alto. Diría que el orden del 80%. Y luego más adelante dice que entre el 60 y el 70% son gays. Pero pues mira los documentos, pues, hombre. Sí, no, veniste realmente a manejar la mugre, ¿no? No, ¿prefiere no hablar de ese tema? ¿Prefiere no hablar del tema de la homosexualidad? Bueno, pero o sea, no en general, pero quieres santo y ¿Por qué cree que hay gente que quiere decir que hay tantos gays dentro? ¿Por qué cree que este periodista haya dicho que hay tantos gays adentro de la iglesia? Porque es enemigo de la iglesia, pues por eso. La iglesia tiene unos enemigos, mira qué casualidad. ¿Pero sí hay homosexuales en la iglesia o no? Sí hay. ¿Pero qué porcentaje más o menos? Ya te lo dije, no, pues cierto porcentaje. ¿Quién sabe, no? Yo no los he contados. Sí, pues ¿Yo qué vas a ver? Sí, son... ¿Quién sabe? Tenla por no hecha esta entrevista, ¿no? No, pues hablemos de otros temas mejor. Pues sí, pero no la pura mugre. No. Ya sabemos que anda la iglesia mal, que hay homosexuales, punto. Sí, tiene razón. Punto. Sí. Oiga, y el tema de las mujeres, que también fue en algún momento polémico. Usted dijo que no debían andar provocando y que por eso a las muchachas las violaban. ¿Cree que eso igual pudo haber ofendido a algunas mujeres? No, pues se dieron por ofendidas muchas. Pero esa es la verdad de las cosas, eso basta con que veas, ¿no? Sí. Pues el que anda vendiendo haya quien compre, ¿no? Claro. Pues eso es evidente. Sí, por favor. ¿Todo bien, señor? Chécate nomás si está bien el... ¿Está bien? ¿Todo bien? Ya, dale, ¿Todo bien, señor? Aquí entrevistas tan fea me hiciste. ¿Y qué? Más creo que me han hecho, lo más innoble. ¿Está bien, señor? ¿Por qué? Por eso, No sé. pura cosa negativa. Es que a lo mejor empezamos en rebel, ¿no? Ok. Entonces, si quieres dejar ese tema y ya a mí te otros temas. Eso no es una entrevista Eso sí de es. temas fundamentales de la fe, de la fidelidad a Cristo, del pastoreo, nada. No. Si hay mucho mal en la iglesia. No, hablemos del tema de... al frente que lo estaban provocando. Yo te quise decir que la propaganda en contra de la iglesia es una propaganda formidable, que todas las agencias de noticias que nos informan
están en Estados Unidos y son de la judería, son Sí. de los sionistas. Todas las agencias que alimentan a nuestros medios de comunicación son de los judíos. Allí que te des una clasecita. ¿Qué piensa usted de los judíos? ¿Eh? ¿Qué piensa usted de los No, judíos? ya te dije que hay una parte que se llaman sionistas, Sí. que quieren el gobierno del mundo. Eso, Sí. eso. Apoderarse. Apoderarse, sí. El gobierno, ¿no sabes lo que es? Sí, sí. El nuevo orden mundial. De hecho, yo encontré unas declaraciones suyas donde vinculaban también el tema de la homosexualidad a una cuestión maltusiana para reducir la Claro, población claro, mundial. claro, sí, sí. ¿Eso Sí, cómo no somos funciona? ¿Eh? ¿Eso cómo funciona? Que no hay inocente, eres carajo. ¿O te haces? La homosexualidad, se juntan dos hombres. Hombre con hombre van a dar fruto. Dime, ¿van a dar fruto? No, pues no. Ah, bueno, pues evidente, ¿cómo te haces inocente? Sí. Se juntan mujer con mujer y viven como marido y mujer, pero dos del mismo sexo. ¿Van a nacer niños? No, pero si ¿Y quiere qué ya es el- no y hablemos qué es de el- homosexualidad. ¿Y qué es el maltusianismo? ¿Qué es el maltusianismo? Pues como... No Que, sé. que somos muchos en el mundo. Ajá. Y que hay que rebajar, os dijo Malthus, que hay que rebajar la población. Entonces uno de los medios... O sea, promueven la homosexualidad para reducir la Claro, población pues, mundial. Es evidente, eso es tan evidente como que 2 y 2 son 4. Eso no merece la pena preguntarse. Es que no Son sé, simplezas no había oído tuyas, esa una teoría. fregada. Sí, Son sí, simplezas tuyas, ¿no? No está. Lo pregunto porque... No, pero de esos, ¿cómo es que la homosexualidad reduce la población? Bueno, pero igual la población mundial sí se necesita reducir un poco, ¿no? ¿Qué? La población mundial es muy amplia. ¿Sí? Tal ¿Tú vez... no la mantienes? No, pues... Ah, bueno. Oiga, cardenal, ¿no cree que en algunos temas la iglesia, porque mucha gente joven hoy se está alejando de la iglesia porque pues la juventud sí abraza estos temas, por ejemplo ahorita los temas de la violencia de género, incluso de la homosexualidad, los temas del aborto, pues sí hay muchos jóvenes que cada vez lo apoyan más? ¿No será que se alejan de la iglesia porque no ven esos temas como ven una postura muy cerrada en la iglesia Mira, frente a esos temas? La iglesia no tiene derecho a predicar lo suyo, ni a acomodarse a los tiempos. Ya. La iglesia tiene una doctrina que dejó Jesucristo, a la cual tiene que ser fiel. Esa es la respuesta. Sí. Si le quieres que la iglesia apruebe la homosexualidad, que apruebe el divorcio, pues, no se puede. Sí. No se puede. Y si se alejan, que se alejen. Además, leyendo los evangelios, el Apocalipsis, está predicha una gran decepción, está predicha. Sí. Puede ser que haya llegado el tiempo de esa gran deserción, está predicha. ¿Cree usted que pueda hacer eso? Y yo creo que vamos para allá. De veras. Esa gran deserción en que muchos van a perder la fe y habrá persecución. Y por ejemplo, bueno, otra declaración polémica que hizo usted fue sobre el aborto. Dijo, el aborto es un delito que se comete con la misma barbaridad con la que el crimen organizado ejecuta a sus víctimas. Exactamente. O sea, ¿Tú has visto algún video de cómo hacen el aborto? ¿No lo has visto? Ahí está. Ve un video de cómo hacen el aborto, cómo lo sacan en pedazos. ¿Y qué hace el crimen organizado? Matar y despedazar a sus víctimas y echarles a un costal y enterrarlas. pero son comparables. Exactamente. Las dos número cosas. y- Porque uno es una vida y el otro es una promesa de vida. No, estás equivocado. No, estás equivocado. Hay vida desde la fecundación, hay vida humana allí. Estás totalmente equivocado. Dile que no me Oiga, ande mandando gente así. ¿Perdón? Que no me ande mandando Sí, es que, gente. mira, sí, hay que hacer un break, ¿no? O sea, se atendió la entrevista por quien la pidió, Por eso te la pero atendí. por eso yo no te pedí las preguntas ni nada, porque pues no me va a mandar así. No, pero son temas No, de es los que- que he hablado públicamente. No, pero es que mira, si tú vas a aprovechar, Carolina, en algunos temas de interés más general, Ok. porque meterse a eso sabemos que está mal. Ok. O sea, tú en el preguntar afirmas, entonces yo sí te pediría Ok. que revises tus preguntas. Ok. No, pues se las haga otro. Oiga, ¿y Haz de cuenta. qué le parece si platicamos sobre el gobierno de López Obrador?
que es un tema que está muy en la Es actualidad. tan evidente, tampoco me quiero Yo le meter quería- a hablar del gobierno de López Obrador. Un hombre de iglesia tengo que guardar mi distancia y Ya. no opinar. Ya. Ya con lo que he dicho creo que basta y es suficiente. ¿Qué es lo que ha dicho? He dicho que si seguimos como vamos, se lleva el foro de Sao Paulo al pie de la letra y eso nos lleva a una dictadura, así. Y que si ganan las elecciones ahora de junio, se cierra la tenaza de la dictadura. Oiga, cardenal, en 2011 salieron unos cables de Wikileaks que decían que usted había solicitado frenar el ascenso de López Obrador. No, aquí Ese cable menciona que usted se reunió con el embajador de Estados Unidos en el Vaticano, Francis Rooney. ¿No es verdad eso? Mira, Que se buscaba que evitar que llegara a la presidencia. Tengo 9 años que soy emérito. Y en estos veces he ido 1 o 2 veces al Vaticano Ajá. cuando ha habido canonizaciones de Juan Pablo II y de la Madre Lupita de aquí y del niño José Sánchez del Río, nada más. Nada más. No he ido a otra cosa y llego a la canonización y llevo un grupo de gente que me acompaña, 18, 20 gente y nos vamos a pasear un poco por Europa. ¿Qué andaba yo con el embajador de Estados Unidos? Sí. Es mentira. Son mentiras. Pues claro, entonces te crees todo lo que está escrito allí. Y en general, ¿qué cree que debería cambiar de este gobierno? ¿Qué propuestas haría usted? Que dejaran la teoría marxista Sí. y su aplicación. Ve mucho marxismo. Mucho total, no mucho total marxismo. ¿Cómo en qué lo está viendo? ¿Cómo en qué está viendo el marxismo? En las propuestas es la pobreza general, la dictadura en los que mandan, ir sofocando poco a poco la religión, para que no eso es, porque es, si te pones tú a leer a Marx El Capital, de allá escrito en 1848, encuentras todo lo que ahora está sucediendo. Esa es la teoría marxista que tiene un fondo materialista, totalmente materialista. ¿Vamos Ese- hacia Venezuela? Para allá vamos. Sí. Evidente, el que no piensa en eso es un ingenuo. ¿Cree que habría que tratar de detener esto? ¿Sacarlo del poder? Eso lo deben hacer todos los mexicanos si quieren libertad. A tiempo, para que después no se quejen. ¿Qué tipo de solución se le ocurre, digamos? Porque hay quien Pero cree bueno, que los bueno, militares hay- deberían hay- intervenir. Ahorita hay metas inmediatas. Primero, y es lo único que te puedo decir, que procuren en estas elecciones no dan la mayoría. Ajá. ¿Así? Así no dan la mayoría. No van a ganar la mayoría. Que no dar la mayoría en los votos. A no darle la mayoría. Sí, no darle la mayoría. ¿Usted está molesto, cardenal? Contigo, sí, mucho. ¿Por qué está molesto? Por esta serie de preguntas insistentes y tontas. Pero yo estoy preguntando, Pues sí, porque estoy preguntando, me interesan pero sus se posiciones. está grabando, si no estuviéramos grabando, pues era una plática que... Pero ¿qué haces al inocente? Sobre todo cuando dijiste, oye, ¿en qué afecta la unión de homosexuales al maltusianismo? Pues es que ¿Qué, son- qué es la doctrina maltusiana? Reducir la población del mundo. ¿Con la homosexualidad se reduce, sí o no? Claro que sí. O sea, adelante. Otra O cosa, sea, fíjese, pero déjeme inocencia. preguntarle otra cosa, porque otra cosa que la iglesia, o una parte de la iglesia a veces cuestiona mucho es que se utilicen las relaciones sexuales para algo distinto a la procreación o al amor, Claro. ¿no? Y yo la verdad, cardenal, pues Cada cosa digo, se tiene- lo cuento a usted, a mí sí me gusta el sexo, no para procrear, ni necesariamente O sea, por para amor. divertirte. ¿Está mal eso? Sí. Tocar el violín sin que haya música. Es una facultad santa la del sexo. ¿Para qué la dio Dios? Pues para multiplicar la especie sobre la tierra, para eso la dio Dios. Usarla para otra cosa, sacarla de sus fines. Pero pues yo veo que la mayor parte de la gente usa el sexo para otras cosas. Pues están no nada más pecando, para- pues están pecando, están haciendo mal, será por ignorancia, por mala formación, pero están pecando. Es claro. Creo que yo soy un pecador entonces. Pues eres un pecador, eso. ¿Y qué podría hacer? Arréglate la tu vida, pues tú espera, hay un juicio, espérate. Aquí fíjese el inocente, espérate allá al juicio a ver qué te dice el Señor. Sí.
sea, lo mejor es solamente tener relaciones sexuales para procrear. Nada más. Sí. Nada más. Por eso el sexo se usa legítimamente en el matrimonio. Para la procreación de los hijos. Eso está en su finalidad. ¿Para qué son los ojos? Para ver. Los oídos para oír. Sí. Cada uno tiene su finalidad. Oiga, otra declaración que fue polémica, que hizo usted en algún momento, tenía que ver con el tema del COVID. También, bueno, llegó a decir que la gente con hojas de guayaba y luego salían los estudios. ¿Y si es verdad? Sí, pues sí es verdad. O sea, se ha hecho Salieron los estudios de varios médicos y dijeron, es cierto, vas por esto y por esto y por esto y por esto. Sí. Lo dije, como dije, no hagan caso, no se asusten. Yo le he dicho mucho a la gente que esta disque pandemia es un medio de dominar a la población. ¿Qué nos ha quitado? Nos quitó la economía. Sí. Eso sí lo entienden, ¿no? Sí. Que ha habido quiebra de muchos negocios porque la gente está encerrada y no compra ni vende. Nos quitó la economía. El gobierno se endeudó más con el Fondo Monetario Internacional. Sí. Y esa deuda hay que pagarla. No es regalo, hay que pagarla. Entonces, si no entiendes que nos fregó la economía, nos quitó la educación. Sí. Las escuelas cerradas, ya más de un año las escuelas cerradas. Que es educación en línea, no se puede, no se puede. Se exageró. Se exageró. ¿Qué nos ha quitado? La alegría y la libertad. ¿Ya? No puedes saludarte, los saludos así. Todo el mundo tapado, todo el mundo respirando veneno. El veneno que hizo para afuera, al expirar va para adentro otra vez al inspirar. Porque eso es evidente. Sí. Que lo están dominando esta es una manera de dominar al mundo. Sí. Bueno, pues no sé si quisiera agregar algún otro tema. No. Yo la verdad quería platicar porque siempre me había interesado. Temas de pura basura. Pura insistente, pura basura y cosas que yo no puedo saber. Estoy encerrado aquí, tengo 9 años encerrado. 9 años. 9 años, que soy emérito. No, pues no. O sea que hay materias nobles, puntos de vista de correctos de política, etc. Pero no lo pusiste, pura basura. Cuando el Papa Francisco dijo sobre los homosexuales, ¿quién soy yo para juzgarlos? ¿Usted qué le hizo pensar esas palabras? Que el Papa no puede meterse en las vidas particulares, pero puede hablar de la homosexualidad en general, decir, bueno, es una tendencia indebida, que traten de vivir. ¿Qué dice la moral? El 6º mandamiento, no fornicarás ni cometerás adulterio, el 6º mandamiento de la ley de Dios. Que el que tenga una tendencia sexual así, pues debe moderarla. Ya naciste homosexual, no lo presumas más, ni lo publiquen, ni defiendan. Pero el Papa Francisco ha intentado enviarles un mensaje de amor a los homosexuales también. ¿Siente que eso es incorrecto? Lo que menos enviaremos de amor que de amor. O sea, no merecen amor. ¿Eh? No merecen ser tratados con amor. En cuanto a homosexuales, no. ¿No? ¿Qué hay que hacer con ellos? Pues decir, meterlos a centros mal, para que los curen. Está mal, no divulguen eso, porque ahora oficialmente de parte de los gobiernos se está promoviendo la homosexualidad. ¿Este gobierno lo está haciendo? Pues ve tú a las escuelas y ve los libros de texto, ve allí, a ver. ¿De qué manera promueven la homosexualidad? Pues ve a ver los libros de texto, pues. ¿No los has visto? No, yo lo que veo que dicen los libros de texto es que existe la homosexualidad. No. Pero no dicen sean homosexuales. Van a venir vestidos todos de mujer, van a venir todos de niños. Cuando ponen la cuestión de la homosexualidad, ponen un niño y una niña, sí, que es la pareja normal, 2 niños y 2 niñas. Oiga, y todo vale. ¿Y qué piensa de eso que hizo el gobierno de Alfaro, de las infancias trans? De que un niño que se identifica como niña pueda irse al registro a que le cambien el nombre y le pongan el nombre de niña. Ahí está la promoción de la homosexualidad, la confusión que se causa en los niños.
En la ideología de género se dice fundamentalmente que nadie nace ni varón ni mujer. Ajá. ¿Qué te dice la biología? Si trae pene es un varón y si trae alcancía es una mujer, punto. Sí. Lo demás es hacer tarugos. Sí. ¿Eh? ¿Y qué? Ya. Está bien. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Es la peor entrevista. Es que, ¿sabes qué? Digo, ya. Bueno, pues no terminó tan bien esta entrevista. Al final, uno de sus colaboradores nos dijo, pues ya agarren sus cosas y lárguense, y no nos dieron una despedida tan cordial. En fin, invitamos hoy al estudio a dos expertos en religiones, en asuntos religiosos, para comentar esta entrevista. Está con nosotros Bernardo Barranco, sociólogo especializado en religiones, autor de más de 20 libros sobre la cuestión religiosa en México, y a Roberto Blancarte, investigador del Colmex, especializado en religión, laicismo y democracia, también autor de varios textos sobre cuestiones religiosas. Gracias a los dos por estar aquí. Bueno, vimos la entrevista, ustedes la vieron aquí. Lo primero que quisiera preguntarles es ¿qué es lo que más les sorprendió? Supongo que algo les habrá sorprendido, ¿no? Del personaje, de sus declaraciones, de la entrevista. Roberto, si quieres empezamos contigo. Bueno, mira, yo traté mucho en algún tiempo, cuando yo trabajaba en la Embajada de México ante la Santa Sede y después en la Secretaría de Gobernación, yo llegué a tratar a Monseñor Sandoval Iñiguez. Y obviamente siempre supimos que era un tipo de muy conservador, ultraconservador, defendiendo puntos indefendibles, pero en este caso, la verdad yo nunca había visto, y te felicito por esa entrevista, Gracias. a qué grado él tiene puntos de vista verdaderamente de la extrema derecha, de un antisemitismo que uno pensaría que ya no puede existir en el Yo no le mundo. conocía ese antisemitismo. No, pues tremendo. Y ves cómo conecta con todas estas teorías conspirativas de QAnon y de que el mundo está dominado por los judíos o de que quieren apoderarse de él y de que hay toda una estrategia con Bill Gates para disminuir la población. Eso yo lo he oído de mucha gente, que obviamente totalmente perdida en teorías conspirativas, pero obviamente que lo diga alguien como él, pues siempre, y que lo diga clarísimamente con todas sus palabras, pues siempre es sorprendente, a pesar de todo lo que ya conocía yo de él, ¿no? Claro. Bernardo, ¿qué te sorprendió? A mí no me sorprendió, ¿No? La verdad, ¿no? Yo he hecho varios artículos y he trabajado, y él representa un tipo de catolicismo neocristero. Él viene del centro de la cristiandad en Jalisco, ¿no? Una de las características de ese catolicismo cristero, pues es evidentemente teocrático, es anti-masón, anti-judío, anticomunista, ¿no? Es decir, es heredero de un tipo de catolicismo que el cardenal ha desarrollado a lo largo de los años. Incluso los seminaristas, porque fue rector de seminario, realmente se sentían muy sacudidos porque en tiempos del concilio, de cambios, de aperturas, era rudísimo con ellos, ¿no? Y evidentemente él representa lo que es esta derecha católica yunquista. Él tiene un doble vínculo. Uno con el yunque, que es muy fuerte, muy poderoso, sobre todo en el Bajío, y dos, con todos los movimientos pro vida. De ahí que es antiderechos y toda la cuestión de la homosexualidad, etc. Entonces yo diría que Sandoval Iñiguez es un heredero perfecto de un tipo de catolicismo intransigente, ¿no? Teocrático, que está ahí y que representa un grupo importante de mexicanos. Ahora, les confieso que algo que a mí me sorprendió del personaje es que uno a veces piensa que las figuras de poder, en general, uno piensa que las figuras de poder tienen ciertos conocimientos, son más doctos, y a mí, en realidad, la impresión que me llevo, la principal y más fuerte impresión, es que no es precisamente un gran conocedor, un docto, más bien destacaría más por su ignorancia. Y esto es lo que de pronto me da más miedo de figuras de este tipo, que tengan tanto poder y al mismo tiempo
sean tan ignorantes. Pero no es decir, es ignorante en cierto sentido. Hay que recordar, como acaba de decir Bernardo, que él fue rector del seminario más grande del mundo, porque ya no se producen, digamos, sacerdotes en el mundo prácticamente, hay una escasez cada vez mayor, pero ahí en Guadalajara es un seminario muy grande. El rector es alguien que tiene una formación. Y Sandoval Íñiguez no es ningún ignorante en el sentido de la formación teológica o eclesiológica. Lo que es, y que podemos ver muy claramente, y que no es exclusivo de él, sino que hay en otras partes del mundo, digamos, o en otros sectores de la sociedad, es que la ideología le gana a sus conocimientos que puede eventualmente haber tenido, ¿no? Y lo lleva también a recurrir a muchas vulgaridades. Sí, pero yo creo que ahí hay que distinguir dos aspectos. Uno es su formación. Él tiene una formación en la gregoriana, que no es cualquier cosa, es una formación, digamos, sobre todo en los años preconciliares, sólida. Ahora ha venido un tanto a menos. Yo creo que no hay que confundirse con dos aspectos. Uno, lo que sabe, y otra, la forma. Él es un cardenal ranchero, porque él viene de ahí, ¿no? Es la forma en cómo se comunica y cómo maneja su autoridad de manera contundente, de manera firme, de manera determinante. Entonces, él le lastimó mucho un artículo que escribí decía el cardenal de rancho, ¿no? Porque parecía que estaba con vacas y con borregos y con todo ese universo. Entonces, él es un cardenal agreste. Lo diríamos en palabras elegantes, claridoso. Él va a lo que va, ¿no? Pero ¿será solo un tema de formas? Porque a mí me sorprende, por ejemplo, esto del maltusianismo, esto que dice de que el COVID se cura con dióxido de cloro y con tecito de guayaba. Estas no son cosas que dice alguien... No, pero hay mucha gente preparado. que piensa lo mismo. Así es. Y gente muy culta. Supuestamente, digamos, ¿no? Supuestamente, ¿no? Que cree que la homosexualidad es promovida para acabar con la sobrepoblación mundial. Hay muchos médicos que proponen cosas absurdas. Gente formada que dices tú, oye, pasó por la universidad y está diciendo estas cosas. Hay gente, digamos, preparada, probablemente con un pensamiento poco crítico, eso sí, pero digamos que tuvo una formación y sin embargo dicen barbaridades. Toda esta teoría de la QAnon que él reproduce en varios sectores, hay varias partes de la entrevista, tú la ves en Estados Unidos con gente que dices, oye, ¿cómo es posible que esta gente que pasó por la universidad o que tiene esta formación o que son diputados incluso, pueden reproducir esto? Igual. Yo lo que resaltaría más es el tema de la obsesión que está a lo largo de todo el texto sobre el tema de la homosexualidad. Obsesión. Es una obsesión que tiene. Sí, porque yo trataba de cambiar del tema y él volvía al tema. Bueno, tú también regresabas. Yo también volví. Entre los dos, pero él solito también agarraba, ¿no? Y volvía, ¿no? Los dos no soltaron el tema, pero sobre todo él, y me recuerda mucho el libro que citaste de Martel, de Frédéric Martel, Sodoma, poder y religión, religión en el Vaticano. Donde él sostiene su tesis central que entre más homófobos son los clérigos, más homosexuales, porque es una manera como de encubrirse, ¿no? La realidad de la homosexualidad en la iglesia es una realidad fuerte y lacerante en este momento. Lobbies, grupos de poder, el Papa mismo lo ha reconocido, el famoso documento sobre los lobbies gay que le deja Benedicto XVI como herencia al Papa Francisco, las luchas de poder en la curia entre los lobos y los cuervos, ¿no? Es decir, hay toda una historia simbólica que está detrás y que Frédéric Martel estuvo en la casa donde tú estuviste, nada más que él tuvo el privilegio, primero que no lo echaron, no sé cómo habrá sido, pero vio su biblioteca y lo que más le llamó la atención de esa biblioteca es que el 40% de esa biblioteca estaba centrada en temas de homosexualidad, en inglés, en francés, etc. Es un tema que le da la vuelta y ha sido tan agresivo, es decir, los homosexuales también que lo sean, dice, pero que no lo presuman. Ahora el problema, porque hay que tener cuidado con esto, ¿eh? El problema no es que haya homosexuales en la iglesia. El problema es la represión que se hacen los homosexuales, sacerdotes o no, dentro de la iglesia
y que termina precisamente yendo en contra de las libertades o de la posibilidad de tener una sexualidad libre como debería de admitirse, digamos, en la iglesia, porque si no parece como que terminamos como condenando que haya homosexuales en la iglesia. No, vean, lo que pasa es que no lo pueden reconocer y eso lleva y crean todo un sistema para tapar eso. Que termina y eso siendo lleva sumamente nocivo. Así es, a muchas distorsiones sexuales que ellos no pueden precisamente reconocer, porque hay un problema grave, ¿no? Ahora, algo pasó porque en el momento en el que yo cité el libro de Georges Martel, este libro que acabas de citar, Frédéric Martel. Frédéric Martel, de Sodoma, Poder y Homosexualidad en el Vaticano, es el título. En ese momento a él se le desfiguró el semblante. Sí, sí. Fue muy claro, se le cayó la cara. Por el detalle Algo de la le mano. molestó profundamente en ese libro que yo no sé qué es, Bernardo. ¿Tú sabes qué es? Él mismo lo dijo ahí en la entrevista. Él dice, miente cuando yo le acaricio la mano. Ajá. Porque en el libro lo que dice Es una insinuación. sí, en el libro Frédéric Martel dice, yo sentí algo cuando usted me agarró la mano. Algo así le dijo, ¿no? Me acarició la mano muy cariñosamente. Exactamente, dice. muy afectuosamente. Sí. El tema ahí es como el tema de las mujeres. Mientras la sociedad se abre al tema, les da espacios, les da cabida, quizá no como todos quisiéramos, en la iglesia pasa lo contrario. En la iglesia, ¿no?, hay una especie de regresión, pero en este caso es una regresión, podríamos decir, llena de hipocresía, porque todos sabemos que hay muchos sectores y hay muchos grupos de homosexuales que crean grupos políticos de poder al interior de las iglesias. No solo en Roma, también en México pasa lo mismo. Entonces, el reconocer no solamente la dimensión en términos de derechos humanos, sino también reconocer el tema en términos de lo que representa el poder dentro de la iglesia. Ahora, algo realmente pasó ahí porque la entrevista ya no fue igual después de ese momento, creo yo, ¿no? O sea, sí le molestó mucho que yo citara ese libro. O sea, sí creo que ha generado mucha molestia ese libro. Ahora, ¿qué les parece a ustedes que dice esta entrevista sobre los cambios que se están dando adentro de la iglesia? Hay dos cosas que llaman la atención. Cuando él dice, yo le saco el tema de los jóvenes y le digo, oiga, es que hay temas que sí a los jóvenes les son cada vez más importantes y la iglesia pues no le está entrando necesariamente bien esos temas y es muy probable que mucha gente se esté alejando de la iglesia católica por eso, y él dice, pues si se van a alejar por eso, que se alejen. Y luego hay otro momento donde yo lo contrasto con las posturas del Papa Francisco y él al principio como que no quiere discrepar, pero termina discrepando Claro. abiertamente. Entonces creo que eso es sintomático, ¿no?, de lo que se está viviendo hoy al interior de la Iglesia Católica. Sí, mira, yo creo que hay grupos dentro de la iglesia, sacerdotes, cardenales, obispos, que creen que tienen la verdad, así la verdad sobre lo que debe de ser la institución eclesiástica. Y creen que todo lo que ha pasado en la iglesia, por lo menos desde Concilio Vaticano II, él lo dijo, es un error. Es un error que la iglesia, como dijo el Papa Juan XXIII, tiene que ponerse a abrirse al mundo. Ellos piensan que es un error tratar de entender los signos de los tiempos. Ellos piensan que todo eso es un error. Ellos se van a interpretaciones que creen válidas como únicas su propia lectura de la Biblia. Entonces ellos dicen, no, mira, es que San Pablo dijo esto. Entonces toman sus interpretaciones o literales y no son capaces de abrirse a lo que la iglesia ha evolucionado muy lentamente, pero como quiera que sea, ha ido evolucionando en los últimos 60, 70 años, ¿no? Yo totalmente de acuerdo con Roberto. Creo que él plantea un cierto inmovilismo en la iglesia. Es decir, siempre las escrituras están tal cual, es una lectura fundamentalista del Evangelio, cuando precisamente la Iglesia Católica ha sobrevivido 2000 años gracias a la capacidad de adaptación a diferentes estadios civilizatorios, ni siquiera culturas. Uno, esto me parece muy importante. Y lo otro es cerrarse a temas de la modernidad, ¿no? Para mí es una cosa, digamos, muy sintomática. De la Revolución hasta 1991, el año de los cambios en la relación Iglesia-Estado, la Iglesia tenía al Estado como su enemigo,
como su confrontador. Negociaba, pero confrontaba. Y se refugiaba mucho en la sociedad civil, la Acción Católica, hospitales católicos, escuelas católicas, etcétera, ¿no? Después, el binomio se ha invertido. La Iglesia se refugia mucho en el poder político, en el poder del Estado, y por sus posturas de sentirse guardiana de la moralidad, se está enfrentando ahora a la sociedad. Entonces enfrenta a los grupos feministas, a los grupos homosexuales, ¿no? Al sentido común sobre la libertad. Entonces, es una paradoja del cual este cardenal forma parte, ¿no? Es decir, hoy el cardenal y este grupo conservador que enfrenta a Francisco, al final te lo dijo, estoy contra Francisco, junto con Rivera y junto con otros muchos. En Estados Unidos hay una legión anti-Francisco. Sí, ¿no? sí, fue bastante evidente. Fue evidente, y lo que te dijo es, estoy en esto y lo que no quiero es que cambie, que se mantenga. Es esa, pues, por eso son conservadores. Y hay que entender que este grupo tuvo mucho poder con Juan Pablo II. Tuvo mucho poder y claro, no le ha gustado irlo perdiendo, incluso por cuestión generacional, ¿eh? No es necesariamente el gran cambio ideológico, pero sí siente que se le está yendo de las manos aquel control que sí fue muy fuerte, que lo tuvieron desde la Santa Sede y que lo reprodujeron aquí en México y que ahora pues se les va de las manos, ¿no? Ahora, no puedo dejar de mencionar que esta entrevista se dio en la residencia, en lo que entiendo que es la residencia oficial del arzobispo. ¿Qué era? Bueno, Era entiendo de que él sigue y se la siendo quedó. la residencia oficial del arzobispo. Se la apropió. Y él, exacto. O sea, hay dos cosas que llaman la atención. Una es que cuando terminó su gestión y él pasa a ser un arzobispo emérito. Él no se va, porque entiendo que el arzobispo saliente tiene que irse de la ciudad. O si se quiere quedar, tiene que pedir más permiso. de la casa, que era la residencia. Y dejar la residencia, pues, a quien le Así toca. es. Pues él decidió que la residencia le pertenecía y el nuevo arzobispo vive, pues no sé dónde viva, pero no vive seguramente en una casa de estas Francisco dimensiones. Ortega vive en otro lado, pero en realidad, ¿qué nos muestra? Nos muestra una lucha de poder. Ajá. Él jamás ha dejado de ser un factor de poder al interior de la arquidiócesis, que es de las más importantes de México y de América Latina, y ha tenido una lucha soterrada con el actual cardenal en funciones. Es decir, es un cardenal que no ha dejado el poder. Pero es un poder que está circunscrito a esa diócesis, es un poder todavía a nivel nacional. Él tiene mucha incidencia en el clero, sigue en el clero conservador. En los sectores más conservadores, no necesariamente que son todos ahí, obviamente en Guadalajara, puede ser incluso en todo el país, pero digamos en los sectores ultraconservadores que lo siguen apoyando, que siguen viendo en él esa guía ideológica de interpretación de lo que debe ser la Iglesia. Ahora, pero su en una poder... palabra, es capellán del Yunque Sí. y de Provida. Sí. Ahora, pero su poder llega tan lejos como para decir yo no me voy del palacio, el palacio es mío, porque Claro. esto se antoja Claro. como un acto de haz prepotencia. de cuenta que López Obrador, al terminar su sexenio, Dijera, dijera, yo yo me aquí me quedo, así básicamente. Yo me quedo aquí viviendo en así Palacio es. Nacional. Es un acto Imagínense. de poder, que no solamente es de Sandoval Íñiguez. Norberto Rivera en México ha hecho exactamente lo mismo. Yo quisiera un último comentario. Por favor. Su exceso le ha llevado a que a que los tribunales electorales lo hayan sancionado. Así es. Todo esto que te dijo, ¿no? En momento de veda electoral, él lo planteó. Es decir, él llamó a no votar por el partido en el poder, porque nos lleva al comunismo. Se hace una revisión y el tribunal decide que se repite la elección en Tlaquepaque, Sí. porque violó la Constitución mexicana, violó la ley de acciones religiosas, violó la LEGIPE, la ley electoral, violó todo. Entonces, el tema de él es que su visión, su perspectiva, su catolicismo está por encima de los preceptos constitucionales. Y entonces, este grupo Provida, estos grupos Yunque, se sienten por encima incluso de la Constitución. Increíble. Roberto, ¿con qué cierras? Híjole, yo sigo asombrado porque a pesar de lo que Bernardo dice, que ya lo conocíamos, ya sabíamos con él, es impresionante ver cómo personajes como él siguen existiendo. Sí. ¿No? O sea, No es se han impresionante extinguido. ver cómo puede haber alguien
con ese antisemitismo, Sí. ¿no? En este país que tenemos tanta intolerancia, tanta discriminación, tantos riesgos para tanta violencia, haya personajes como él que sigan reproduciendo todas estas barbaridades, porque la verdad es una serie de barbaridades las que dijo. Sí. Y a mí me sorprendió finalmente tu inocencia periodística. Sí, fue una entrevista complicada. Debo confesar que yo sí me sentí algo nervioso porque tenía que controlar un poco que él no se... Su personalidad impone. Su personalidad impone y en algunos momentos él empezó a toser, estaba su enfermero a un lado dándole agua, parecía como que podía Colapsar. tener alguna crisis de salud, entonces también yo quería evitar que eso ocurriera porque creo que no hubiera sido muy agradable. Pero bueno, una experiencia. No, es una gran... Ahora, una gran el otro entrevista. problema es que no nada más es Sandoval Íñiguez. Hay muchos Sandoval Íñiguez en nuestro país todavía reproduciendo esas ideas. Y más jóvenes. Mucho más Porque jóvenes algunos. pues ya está de salida, Así pero hay es, unos es- que no. No importaría Sandoval Íñiguez si no representara algo todavía él en este país, desafortunadamente. Pues yo les agradezco mucho haber compartido este rato para ver juntos esta entrevista y por sus comentarios. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Gracias y hasta la próxima. Muy buenas noches.